yo soy Jim. En esta ocasión vamos a llevar a cabo el patrón de un pantalón envolvente. Aquí a continuación les voy a dejar una imagen de este pantalón que ya está confeccionado. Yo lo confeccioné con un montón de retazos de mezclilla, los uní para hacer un lienzo, 2 lienzos, y esos lienzos fueron los que corté para llevar a cabo este pantalón. Este pantalón está inspirado en un hakama. Los hakamas son los pantalones que utilizan los samuráis. No llevan bragueta, no llevan cierres, no llevan botones. Estos pantalones son envolventes precisamente porque envuelven tu cuerpo. Se amarran a la cintura de la parte trasera primero, luego se amarran la parte delantera hacia atrás y te quedan súper bien. Son muy fáciles, son muy cómodos. Se pueden llevar a cabo con cualquier tipo de textil, generalmente. Si es que tienen mucha técnica y lo quieres hacer en seda, adelante. Y para esta ocasión vamos a llevar a cabo el patronaje en pizarrón. Les voy a explicar detalladamente el procedimiento paso por paso para llevar a cabo su patrón. Se los voy a explicar en pizarrón porque en plano los patrones quedan muy extensos, están muy grandes. Es muy fácil de confeccionar también, entonces por eso quería tomarme el tiempo más bien para enseñarles cómo hacer el patronaje para que tengan sus moldes y que puedan hacer su propio pantalón envolvente. Este pantalón que yo voy a hacer llega a la cintura. Si ustedes quieren hacer algún otro tipo de modificación, lo pueden hacer bajo el patronaje, bajo el mismo molde. Para poder empezar con el patronaje de esta prenda, tenemos que tener o un jean o un pantalón que nos quede bien. Tiene que ser de tela rígida de preferencia, o si no pueden tener sus patrones. Aquí les dejo una miniatura, abajito les voy a dejar también el link. Ya les enseñé hace como 2 años cómo hacer sus básicos de pantalón. Aquí tengo los míos. Evidentemente yo utilicé los básicos de mi pantalón. Estos los haces en papel grafsena o en algún tipo de cartulina. ¿Por qué? Porque es necesario para que te duren más y los puedes estar trazando encima de papeles. ¿Qué más necesitamos? Obviamente nuestras reglas son lo más indispensable y pues, papel para trazar, pero en esta ocasión, como es un patrón muy extenso, es un patrón muy grande, yo les recomiendo que se compren 4 o 5 papeles Bond, o si no, yo por ejemplo utilizo un papel que venden en Isabel la Católica en el centro. Es un rollo que parece como papel reciclado con el que pones las tortillas. Ese está perfecto. Aquí abajo les dejo la dirección de donde lo consiguen. Está muy barato aparte y les sirve para hacer muchos moldes y ya tiene el ancho. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar. Voy a comenzar explicándoles qué medidas fueron las que yo tomé para sacar este molde. Este molde no necesita tal cual una medida tan exacta. De hecho, como es un pantalón envolvente que se amarra del delantero y del trasero, generalmente no se necesita una medida tan exacta. ¿Por qué la tomé yo? Porque yo quería hacer unas pinzas en los lugares exactos, porque yo quería que me quedara a la medida exacta. O sea, yo tomé las medidas por pura precaución. Si ustedes son como yo, tomen las medidas. Estas son las medidas que yo ocupé para este patrón. Si no, utilicen las medidas generales. Si van a ocupar su pantalón, si van a ocupar sus moldes para hacer el molde gigantesco, pero a partir de ahí, ese molde les puede quedar al 80% de la población del mundo. Y si es para alguien con una medida muy específica, entonces sí se vamos a tomar esas medidas. Si te vas a hacer el patrón para ti y quieres que tenga alguna pinza con medidas específicas y quieres asegurarte que te va a quedar perfecto a la medida que tú quieres, tómate las medidas. Si no, hazlo con unas medidas estándar. Estándar te estoy diciendo desde para una cintura de 60 centímetros, alguien muy delgado, hasta 80 centímetros. Y con eso le puede quedar a varias tallas. Mi cintura mide 88 centímetros. Eso fue lo que yo utilicé de medida. Medí mi cadera por pura precaución y básicamente fue una medida bastante inocupable. Pero yo la quería tener porque hago el trazo en A y no quería que me quedara muy pegado esta parte. En mi mente todo tiene sentido, pero yo tomé la medida de cadera. No se ocupa, yo la tomé. Todas estas medidas le sacamos 1/4 a la mayoría, menos al largo. Entonces aquí nada se los voy a dejar por... Me la estoy tomando al revés y yo 34 centímetros es muy poco. 118 centímetros. Lo que sí ocupé bien ocupado fueron las medidas de tiro delantero y tiro trasero. Estas medidas las tomé a partir del ombligo, de la parte donde quería que me llegara el pantalón. Como yo siempre ocupo este tipo de pantalones que me llegan como a esta medida, esta fue la medida estándar en la que empecé a tomar mi medida de tiro. Si tienen a alguien que les ayude, está mucho mejor. Se toma desde el medio hasta la parte más profunda de la mitad de tu órgano genital, o sea, en mero medio de tus piernas. Esta medida son 38. Y si tienes a alguien que te ayude a tomar la de atrás, que va a hacer lo mismo, desde aquí hasta la parte más del medio de tus piernas. Ay, está
fantástico. Esta medida son 48. Finalmente, la medida del largo del pantalón, ahora sí que el largo que tú quieras, desde la cintura o desde el punto que tú quieras que te llegue el pantalón o el ombligo. Aquí tengo mi ombligo yo. A mí me gusta que me lleguen aquí, justamente a esta altura como mom jeans, hasta donde quieras que te llegue. En este caso fueron 103 centímetros. Para la medida de largo yo también recomiendo que tengas a alguien que te eche el ojo, porque si tú haces esto, te pones así, lo ves y luego te agachas para ver hasta dónde llega, pues te va a quedar más corto. Entonces, mi recomendación, si tienes a alguien que te eche la mano, o si eres muy experta, muy ducha con las medidas, entonces pues hazlo tú sola, pero si no, de preferencia que alguien te ayude. Vamos a proceder con el trazo. ¿Qué vamos a hacer primero? En nuestros papeles vamos a hacer una línea. Vamos a comenzar con el delantero. Vamos a hacer una línea en medio y vamos a poner en medio el patrón. Esto es el patrón o el pantalón que tengas. Esta línea va a coincidir con esta línea hasta el final. Esta otra línea va a coincidir con esta línea. Imaginemos que tenemos un patrón chiquito y va a aparecer de la nada. El delantero generalmente es más corto que el trasero. Aquí podemos ver que este tiro llega así de cortito, este llega más largo. ¿Por qué? Porque este es el que abarca hasta la altura de las pompitas. Ahora, para empezar a hacer las alteraciones del delantero, vamos a ocupar nuestro cuarto de cintura y nuestro cuarto de cadera. Se supone que aquí ya tenemos cuarto de cintura, se supone que aquí ya tenemos cuarto de cadera en ambas medidas. Solo para rectificar, utilicen su cinta métrica. Esta medida que tomaron de cintura se divide entre 4. 88 entre 4, cadera 118 entre 4, y estas dos medidas las vamos a dividir entre 4 porque esto es un cuarto del patrón, ¿no? Esto es un cuarto, esto es un cuarto, entonces esto tiene que medir un cuarto de esta medida, esto tiene que medir un cuarto de esta medida. Ahora sí, empezando con lo que nos interesa, ¿cómo vamos a hacer las pinzas? Los hakamas o los pantalones envolventes llevan muchas pinzas aquí en medio. A mí me gustó la idea de hacer las pinzas a 2 centímetros. Yo empecé desde aquí, desde la medida del centro del tiro hacia el costado, a poner 2 centímetros. Entonces fueron 2 centímetros hacia el costado, y a partir de esos 2 centímetros, 2 pulgadas. O sea, 2 centímetros más 2 pulgadas. 2 centímetros, 2 pulgadas. A ver, yo lo que hice fue alargar hacia allá, alargar hacia este lado. Estos cosos naranjas muy fuertes son mis pinzas de 2 pulgadas. Mi cintura tiene que medir un cuarto de 88. Un cuarto de 88 son 22. Mi cintura tiene que medir 22 centímetros. Así que yo haciendo esta extensión y quitándole estas cosas negras, me tiene que seguir midiendo 22 centímetros. Así que yo hice, como yo metí una pinza de 2 centímetros para acá, entonces son 2 centímetros. Más 2, más 2, más 2, o sea 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto tiene que medir el resto de los 22 centímetros. ¿Sí me expliqué? Aquí tenemos 2 centímetros, aquí tenemos 2 centímetros, aquí tenemos 2 centímetros, aquí tenemos 2 centímetros. Esto tiene que medir 22 centímetros. ¿Cuánto es lo que tiene que haber en esta medida para que dé esta sumatoria 22 centímetros? Esta medida de lo último, de mi patrón, tiene que medir 14 centímetros. ¿Por qué? Porque 14 más 2 más 2 más 2 más 2 da 22, que es un cuarto de cintura. Ahora, si ustedes creen que 14 es demasiado para tener un espacio muy plano sin pinzas, pueden meterle otro espacio de 2 centímetros, otro espacio de 2 pulgadas de pinza, y quitarle esos últimos 2 centímetros acá, entonces te quedarán 12 centímetros. Y así puedes seguir haciéndolo hasta que te quede un patrón extensidísimo. El delantero no tiene que tener un espacio extra, porque el delantero tiene que llegar en teoría hasta donde te llega un pantalón normal a los costados. El delantero envuelve desde adelante. Lo que tiene que estar más grande es el de atrás. El de atrás es el que tiene que llegar un poco más hasta acá, para que cuando lo amarres y amarres el delantero no se alcance a ver el costado de tu pierna. Así que esto es una cosa muy abierta también a la decisión y al gusto, e incluso al tipo de tela que ustedes elijan. Aquí pueden poner 85,000 pinzas, yo puse 4, ustedes pueden poner 25 si quieren. Entre más pinzas pongan, más extenso va a quedar su patrón y más grande va a quedar el molde. Este molde, ahorita se los enseño, de por sí está gigantesco. Este es mi molde delantero. Aquí está todo lo que les explico. Las partes, incluso yo también le puse
estas cositas. De hecho son más pinzas, son 5, pensé que eran 4. Son 5 pinzas. Y ustedes van a hacer básicamente lo mismo. 2 centímetros, aquí están mis 2 centímetros, aquí están mis 2 pulgadas. 2 centímetros, 2 pulgadas, 2 centímetros, 2 pulgadas, 2 centímetros, 2 pulgadas. Y aquí me queda todo este espacio que ustedes dirán es demasiado para... Son 12 centímetros, estos creo que sí son 12 centímetros. Y aquí son 14 porque le falta una pinza extra, pero por eso les digo que es mucho papel, queda muy extenso. Y a partir de aquí, pues la medida de la cadera, les digo, era solamente una medida invisible para ver en todo caso que se tocaran. No se van a tocar ni siquiera en el trasero ni en el delantero, porque las pinzas hacen ese tipo de extensión. Entonces tenemos esto. Hay que afinar la medida de nuestro tiro delantero. Estos pantalones, según yo que hice en el patrón, que les voy a dejar en el video chiquito y en el link donde hicimos nuestro básico, son pantalones que llegan a la cintura. Este básico ya llega a la cintura. Si su pantalón con el que hicieron ustedes este molde llega a la cadera, van a tener que utilizar esta medida de tiro delantero para ponérsela aquí. Este tiro tiene que medir forzosamente 38 centímetros, el tiro delantero. Este tiro tiene que medir forzosamente 48 centímetros, el tiro trasero. Bueno, o sea, si es lo que les mide a ustedes el tiro, ¿no? Eso es lo que voy. Estas medidas tienen que ser forzosamente las de aquí. Si su básico no tiene esa medida bien, tienen que alterarlo en el mismo patrón. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar esta misma medida que tiene aquí y vamos a afinarlo hacia acá. Si ustedes quieren que su pantalón tenga un poco más de amplitud, pueden ampliar esta medida hacia el costado para abrir en A. Pueden abrir unos 10-15 centímetros aproximadamente para que quede con un poco más de amplitud o pata de elefante hacia acá. Aquí ya no me alcanza el pizarrón, pero digamos que algo así para que abra un poco con amplitud. Y entonces tienen que tomar esta medida. Vamos a poner que sean unos 85 centímetros. Tienen que medir lo mismo el costado de acá cuando lo empezamos a hacer. Ahora, este pantalón, el trasero, vamos a empezar con el trasero. Vamos a empezar con el trasero. Este delantero no tiene otra ciencia. El trasero, la única ciencia es que tiene que tener una pequeña pinza, que de hecho, en teoría, en la falda trasera tiene, en los pantalones no. Pero yo le metí una pequeña pinza porque como está tan alto, tiene que hacer un poco de volumen en la pompita. Entonces, de esta línea de en medio, yo saqué 2 centímetros y 2 centímetros y lo bajé 12 centímetros, que es la medida estándar para una pinza. Hice una pinza normal, una pinza que baja en diagonalcita, y esa pinza la cerré. Aquí encima le pegué un bolsillo de pantalón que tenía y que me sobraba. Y ahora sí, de aquí a acá tiene que haber bastante medida, porque es la medida que va a envolver hacia adelante. Ustedes pueden decidir la cantidad de medida que quieran, pueden ponerle lo que ustedes quieran. Aquí como ya le bajé primeramente, aquí como ya le quité 4 centímetros de pinza, se los tengo que poner al costado forzosamente. Y aquí están mis 4 centímetros de pinza. Y aparte de esos 4 centímetros de pinza, vamos a elegir. Yo decidí volverme loca y hacia adelante le saqué 18 centímetros. Entonces, aparte de estos 4 centímetros de pinza, saqué 18 centímetros. Y esto nada más lo extendí en recto y lo bajé. Y listo. Con esto tenemos nuestro patrón trasero de nuestro pantalón envolvente. No tiene mucha ciencia, no teníamos que hacer nada. Esta medida, estos 85 centímetros simulados, los tiene que medir también aquí. Y si por ejemplo de aquí a acá mide 70 centímetros, esto también tiene que medir 70 centímetros. Estas son las medidas que tienen que coincidir. Esta con esta y esta con esta. Tienen que ser las mismas medidas, porque lo primero que vamos a hacer en el pantalón va a ser unir, aparte de cerrar pinzas, unir centros y unir tiros. Y los costados tienen que ser la misma medida porque son los que van a coincidir cuando amarremos el pantalón. Ahora, para poderlo cerrar necesitamos unas cintas que van a ir pegadas o unidas con presillas en la parte de aquí y en la parte de acá. Ustedes pueden decidir el tamaño de su cinta. Yo les recomiendo que para hacer su cinta solamente agarren una cinta métrica y hagan básicamente esto, donde ustedes se sientan cómodos para amarrar su cinta. Dicen aquí más o menos,
son 131 centímetros y con eso hacen delantero y trasero para hacer una cinta y unirla a partir de aquí como presilla y aquí acá. A continuación les voy a enseñar cómo queda el pantalón ya unido y si necesitan los pasos para hacer la unión, que no son necesarios porque es una cosa muy básica. Se cierran pinzas, se cierra pinza, se cierra pinza, se cierra pinza, se cierra pinza, se hacen dobladillos y se pone la presilla y listo. No se hace más. Si ustedes le quieren poner cadenas, orificios, cosas, se las pueden poner encima. Mi toque extra fue este bolsillo. Son bolsillos que le había quitado yo a un pantalón ya existente. Y básicamente no se hace nada más. Lo armado del pantalón no es complicado. Tampoco el patronaje. Pero pues quería enseñarles cómo se hacía. Así queda al final el patrón delantero y trasero. Son muy grandes. Ustedes pueden improvisar. Ponerle más bolsillos. Vean la diferencia entre tiros. Porque ven, el tiro delantero y el tiro trasero están aquí emparejados, pero el trasero siempre es más largo porque es donde va el culito y el delantero es más corto. Y es más pronunciado también el trasero. Y aquí está la pinza que les enseñé que hice del trasero. Y listo. Eso es todo y ahorita les voy a enseñar cómo se amarra el pantalón y cómo es. Aquí está el pantalón. Estas son las pinzas delanteras. Así las cerré. Y aparte de cerrarlas, les hice un pequeño pespunte. Adentro le hice una pequeña vistita porque no me gustaba que se viera con dobladillito. Esto también es a libre albedrío. Y todo lo demás nada más tiene dobladillo. Y encima de todo le puse yo cosida, así la uní toda completa, la presilla, esta cinta, así se la cosí. Así, esta no se puede quitar. Pero ustedes pueden hacerle unas presillas como de jean. Hagan de cuenta de las de acá. Y pasar la presilla por en medio para que no la tengan que coser. Creo que es otra opción que también se vería muy cool. Creo que me gusta incluso. Y bueno, este es el delantero. Este es el trasero. Y vean lo que les dije del trasero. El trasero es gigante porque el trasero se cierra primero y es lo que tiene que envolver todo. Y aquí están estas pinzas y los bolsillos. Y en teoría, lo primero que se tiene que amarrar es esta parte. O si se lo pones así. Agarras esto, se lo amarras de las de acá, vean hasta dónde me queda de envoltorio de aquí adelante, pum, pum, luego agarras lo del medio, lo de adelante, pum, lo amarras de las de acá, te queda así atrás, con los pockets. Aquí ya tú haces tu moño o lo que tú quieras. Como te lo quieras acomodar. Y listo. Así queda el pantalón. Está muy cómodo. Te lo puedes hacer en cualquier tipo de tela. Y es un win. Y listo, eso fue todo por este video. Si necesitan alguna asesoría privada personalizada acerca de cómo se confecciona el pantalón, o si tienen alguna traba con el patronaje o incluso con la confección del mismo pantalón envolvente, me pueden escribir un mensajito. Estoy en redes como @jime_farfe o @farfelu_look. Me encuentran también en TikTok. No se olviden de seguirme y eso es todo. Nos vemos en el siguiente video.